Hola, espero que hayas disfrutado al máximo de la lectura del capítulo 1 del libro Empodérate y Comunica. Ahora te invito a que con mucha sinceridad responda las preguntas de este test. Yo te voy a ayudar, ¿te parece? La primera pregunta dice: identifica las necesidades que transmiten las demás personas cuando hablan, o más difícil aún, ¿identificas las tuyas? En este capítulo recuerda que hablamos de la necesidad como una de las principales razones para que nosotros los seres humanos queramos comunicar. ¿Lo recuerdas, cierto? Pues precisamente esta pregunta te invita a reflexionar y a decirte: ¿tienes la capacidad de identificar las necesidades de las otras personas, las necesidades que impulsan a que las otras personas comuniquen lo que estén comunicando? Y, más difícil aún, ¿eres capaz de identificar cuáles son las necesidades en las que estás basando tu comunicación? Piénsalo y respóndelo con sinceridad, con un sí o con un no. Segunda pregunta: ¿eres consciente de lo que ocurre en tu mente antes de que hables y en la mente de las demás personas? Con el tiempo nos volvemos un poquito psicólogos o brujitos. ¿Eres capaz de percibir lo que la otra persona, antes de que hable, haya pensado? Básicamente, en capítulos posteriores vamos a profundizar en el tema de la comunicación preverbal, o sea, antes de que abramos la boca. Tercera pregunta: ¿piensas antes de hablar? Reflexiónalo y luego me cuentas. Cuarta pregunta: ¿te sientes completamente seguro o segura de lo que sueles decir, o dudas de ello? ¿Sí o no? Si dices que no te sientes seguro o segura, pues bienvenido al club. A mí muchas veces me pasa lo mismo. Sexta pregunta: ¿eres lo suficientemente experto o experta en el tema del que sueles hablar? ¿Recuerdas que habíamos mencionado en este capítulo cómo la experiencia que tengamos sobre un tema nos da propiedad para hablar? Precisamente es importante que tengas en cuenta qué tan experto o experta eres de los temas que sueles hablar. De pronto sea una de las razones por las que tengas ciertos tropiezos a la hora de comunicar tus ideas, o si tienes que hablar frente a público. Séptima pregunta: ¿reconoces hasta qué punto lo que vas a decir puede ser o no comprendido por los demás? ¿Eso qué te produce? Importante que lo reflexiones. Muchas veces comunicamos de manera inconsciente y no nos damos cuenta que algunos de los obstáculos que tenemos al comunicar es porque internamente simplemente sentimos que lo que vamos a decir no va a tener la aprobación de los demás, o que no es del conocimiento generalizado, conocimiento público. Te invito a releer esa parte en el capítulo 1. 8. Más difícil aún: ¿reconoces hasta qué punto lo que vas a decir puede ser o no aceptado por los demás? ¿Y eso qué te produce? Aceptación por lo que vas a decir. Principio de compatibilidad. ¿Recuerda lo que hemos hablado en este mismo capítulo? Entonces, quiero que profundices en ti y seas muy consciente de ello. Cuando lo que yo voy a hablar o lo que yo voy a comunicar no es tan bien aceptado por mi público, ¿eso qué me produce? ¿Eso qué te produce a ti? O al contrario, cuando es bien aceptado lo que vas a comunicar, ¿qué te produce? Seguramente muy buen pretexto para alimentar tu ego, ¿no? Siguiente pregunta. 9. ¿Reconoces lo que motiva tu deseo de comunicar? ¿Estás seguro o segura de ello? Motivaciones. Hablamos bastante de motivaciones. Entonces, piensa muy bien. ¿Qué es lo que te motiva a comunicar? 10. ¿Identificas el superobjetivo de cada una de tus presentaciones y el superobjetivo de tu vida y el de tu vida? Esta pregunta es muy trascendental y yo creo que nos gastaríamos una vida entera para poder atinar con una respuesta. Superobjetivo de la vida. ¡Wow! ¿Por qué hago
lo que hago? ¿Qué es lo que me impulsa a actuar de la manera como yo actúo? Por ahora vayamos a algo un poco más práctico. Cuando vas a comunicar, ¿cuál es el superobjetivo que detona o impulsa tu comunicación? ¿Por qué lo haces? ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres ser aceptado? ¿Quieres que los demás te entiendan? ¿Quieres vender una idea? ¿Quieres persuadir a alguien sobre algo en particular? 11. ¿Logras que los demás capten el superobjetivo de tus presentaciones? Yo creo que esta pregunta, a mi modo de ver, es bastante profesional. Primero hay que tener en claro el superobjetivo que nos impulsa a comunicar o el superobjetivo de cada una de nuestras presentaciones. Ejemplo, si tienes una presentación en tu clase, tienes que tener muy en cuenta cuál es el superobjetivo de esa presentación. ¿Qué es lo que quieres dejar en el auditorio? Hasta ahí es claro, ¿verdad? Pero, más aún, ¿crees tú que para tus interlocutores ha sido claro el superobjetivo que tú tenías? Trabaja en ello. 12. ¿Sabe las motivaciones de las otras personas? ¿Conoce lo que los demás quizás deseen escuchar? Volvemos al tema de las motivaciones, a volverte un experto psicólogo, mentalista, lector de mentes ajenas. ¿Sabes las motivaciones de las otras personas? ¿Sabes lo que los demás quieren escuchar? Como bien lo dije en este capítulo, muchas empresas gastan millonarias cifras de dinero nomás con el hecho de querer saber qué es lo que piensan el público final o los consumidores de su producto. ¿Por qué será? Entonces lo que yo te estoy invitando es a que comiences a desarrollar esa habilidad de conocer, de tratar de conocer cuáles son las motivaciones o lo que los demás desean escuchar sobre ti, para que obviamente lo utilices a favor de tu comunicación. Espero que tus objetivos sean los más honorables posibles, como ya te lo dije en el capítulo. 13. ¿Eres consciente de qué cosas te generan compatibilidad con otras personas? Compatibilidad, también lo hablamos en este capítulo, pero más allá de sentir que tenemos compatibilidad con alguna persona en particular, es saber y ser conscientes de qué es lo que me genera esa compatibilidad con dicha persona. Quiero que lo pienses muy bien. ¿Qué cosas hacen en ti? Piensa, que generes más compatibilidad con cierto grupo de personas que con otro grupo de personas. Y lo mismo da. ¿Qué cosas hay en ti para que ciertas personas generen más compatibilidad contigo que otras personas? Profundízalo. Me escribes, me cuentas. Por último, 14. ¿Puedes generar compatibilidad incluso con aquellos que son diferentes a ti? Y si puedes hacerlo, yo creo que estás en ligas mayores, mi querido amigo o mi querida amiga. Porque muchas veces nos quedamos en la zona de confort. Y es normal también que generemos compatibilidad con ciertas personas. Sobre todo cuando esas personas piensan igual a nosotros y sienten igual a nosotros. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que piensan diferentes a nosotros? ¿Será que podemos generar algún tipo de compatibilidad con esas personas? ¿Será que podemos convivir o tener puntos en común al menos con ese tipo de personas? Ese es el principio, como te lo mencioné en el primer capítulo de este libro, de una mejor convivencia y por consiguiente de una mejor humanidad. Hoy es un nuevo día, no lo dejaré escapar. Bien, entonces ahora comencemos con los resultados de este primer test del capítulo 1 del libro Empodérate y Comunica. Primero que todo, si respondiste afirmativamente, o sea, si contestaste que sí a las 14 preguntas de este test, quiero decirte que eres una persona extraordinaria, que además de tener una gran conciencia de sí misma, de sí mismo, también tiene la capacidad para leer las necesidades, deseos y motivaciones más profundas de los demás. ¡Wow! Para serte honesto, yo conozco muy pocas personas en mi vida que tienen esa capacidad. Pero si en cambio eres de las personas más normales, como yo, y respondiste afirmativamente a al menos 7 preguntas de este test, aún así, quiero felicitarte. ¿Sí? Porque el responder que sí a una pregunta al menos de este test
da signos de poseer una gran habilidad. Y si en cambio respondiste negativamente, o sea que dijiste que no a las 14 preguntas de este test, no te preocupes. Estamos todos en el camino del empoderamiento y la comunicación. ¿Qué es importante? Que prestes muchísima atención a la explicación del avatar número 1 que se encuentra en la siguiente página. Ahí vas a tener la ruta o el camino que debes seguir para desarrollar una habilidad o un poder muy importante, que es el que nos invita a este capítulo 1 a comenzar a trabajar. Te invito a que sigas en la lectura de este libro. El segundo capítulo, te va a gustar.